Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Su amiga Diana Ríos de Revista Red de las Artes con ustedes de nuevo para hablarles sobre el día de la detención de Federico García Lorca. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí se lo vamos a contar. Empecemos. El poeta más universal de España fue detenido por el franquismo en los primeros días de la Guerra Civil. Federico García Lorca acababa de cumplir 38 años hacía apenas un mes. Había terminado La casa de Bernarda Alba, su drama de la sexualidad andaluza. Llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos y estaba trabajando en una obra nueva titulada Los sueños de mi prima Aurelia. Elegía de su niñez en la huerta de San Vicente, Granada. Allí se encontraba cuando el 17 de julio estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República. Las críticas hacia Lorca se habían recrudecido en el contexto de tensión previo a la Guerra Civil. Aunque detestaba la política partidista y resistió la presión de sus amigos para hacerse miembro del Partido Comunista, sufrió con vehemencia las arremetidas de los conservadores por su amistad con personalidades abiertamente socialistas como la actriz Margarita Xirgu o el ministro Fernando de los Ríos. La popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones contra las injusticias sociales le convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. Mientras el mundo entero admiraba a Federico como el Homero español, medios nacionales habían lanzado el rumor de que mantenía relaciones homosexuales con los componentes del teatro estudiantil. También el Estado da dinero para la barraca, donde Lorca y sus huestes emulan las cualidades que distinguen a Cipriano Rivas Sheriff, su protector. ¡Qué vergüenza y qué asco!, bramaban la revista satírica El Duende, a la que se sumaba la falangista F.E., que acusaba también a los barracos de llevar una vida inmoral, de corromper a los campesinos y de practicar el marxismo judío. Intuyendo que el país estaba al borde de la guerra, Lorca decidió volver de Madrid para reunirse con su familia. El 14 de julio llegó a la Vega de Granada y días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. La situación política en España, donde la violencia había tomado las calles y la posibilidad de un golpe militar estaba en boca de todos, se había vuelto insostenible. Consciente del riesgo que sufría, Federico sopesó varias opciones como intentar llegar a la zona republicana o instalarse en casa del compositor Manuel de Falla, cuyo renombre internacional podría ofrecerle protección. Finalmente decidió alojarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, un poeta de corte falangista, pero sus esfuerzos no hicieron más que alargar la persecución. Durante la tarde del 16 de agosto fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la Seda, que sentía un profundo odio por su mentor, Fernando de los Ríos, y por el poeta mismo. Según el biógrafo de Lorca, el hispanista Ian Gibson, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la casa de los Rosales, y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima. El paseo. 2 días después le dieron el paseo, y lo que pasó con exactitud a partir de ese momento se desconoce. El régimen franquista nunca reconoció su implicación en el crimen, que se convertiría en una de sus grandes incomodidades internacionales. Si bien un informe de 1965 procedente de la Jefatura Superior de Policía de Granada revela que Federico García Lorca fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón, a la vez que le atribuye prácticas de homosexualismo. El informe policial afirma
que el poeta fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Biznar, Granada, y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen. Fue pasado por las armas después de haber confesado. Además, revela que fue enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a 2 kilómetros a la derecha de Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar. Incógnita sobre el paradero de los restos de García Lorca. La pregunta que sigue siendo un misterio es ¿dónde está Federico? La reconstrucción de las aciagas últimas horas en Granada, desde su detención en casa del poeta Luis Rosales el 16 de agosto de 1936, hasta su llegada al cuartel ubicado en la colonia y el paseo que le dieron 2 días después junto al maestro republicano Dioscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, queda probada. Sin embargo, su cuerpo continúa sin aparecer. La versión más extendida sobre el paradero de la tumba fue la difundida por la hispanista irlandés Jan Gibson, que en 1966 entrevistó al sepultero Manuel Castilla o Manolillo, el columnista, que fue llevado al barranco de Biznar junto al paraje Fuente Grande y señaló un olivo como el lugar donde reposaban los restos de Federico y sus compañeros. En el año 2009, un grupo de arqueólogos avalados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Junta de Andalucía excavó la zona sin éxito. Otra hipótesis apunta que los falangistas acabaron trasladando el cuerpo del poeta a otro lugar para ocultar el asesinato e impedir que pudiera convertirse en un arma propagandística de enorme valor para el bando republicano. Amigos, hasta aquí dejamos la anécdota y pues como ven, todo queda en una incógnita. El paradero no se sabe y se seguirá estudiando. Yo lo pienso. Bueno, pues hasta aquí les mando un beso, un abrazo, un apapacho. Pónganme like, coméntenlo y compártanlo. Gracias. Bye.